Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Seguimos hablando de este tema que llevamos acerca del juicio de Dios. Y seguimos con la sexta parte. Hemos entendido de que Dios juzgará por Jesucristo y de que el acontecimiento de la primera resurrección se hará en un transcurso de 1000 años, del uno al otro, todos en el día del juicio, pero en diferentes ocasiones. Ahora para los que van a estar ante el trono blanco se juzgarán y habrán unos libros, los cuales están en Apocalipsis y son simbólicos, pero debemos buscar la interpretación correcta. Según Apocalipsis capítulo 20, versículo 12, dice, de que los libros fueron abiertos y de que abrió otro libro, el cual es el libro de la vida. Analicemos. Hay dos clases de libros. En un libro están los hechos que se hicieron estando en el cuerpo. Cuando Apocalipsis dice los libros fueron abiertos, esto significa simbólicamente los que cada ser humano hizo. Evidentemente, cada ser humano es un libro y sus hechos, por eso dice, y los libros fueron abiertos. Y luego dice, otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida eterna. Es decir, al ser juzgado, yo soy un libro, porque allí están las obras que hice estando en el cuerpo. Y si al ser juzgado soy justificado, si he hallado gracia por mis obras, entonces obtendré el derecho de estar en el libro de la vida eterna, por ser justificado, para ser parte del listado de los que vivirán eternamente en el libro de la vida. Y veamos lo que dice el libro del Éxodo, capítulo 32, versículo 32. Que perdones ahora su pecado, y si no raeré ahora de tu libro que has escrito. Versículo 33. Y Jehová respondió a Moisés, al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro, con relación al juicio. Cada uno de nosotros es un libro, en la vida de cada uno es un libro, y allí están escritas las obras que hizo, estando en el cuerpo, si fueron correctas o no. Vamos a hablar un poquito de un expediente o un historial de antecedente judicial. Y es como un libro donde están escritos los registros, si usted en algún momento quebrantó la ley y si lo hizo, allí estará el registro del cual al ser juzgado lo declare sin culpa o culpable. Y esto es lo mismo con el juicio de Dios. Cuando se dice la expresión, los libros fueron abiertos, es el registro que usted tiene de lo que hizo, estando en el cuerpo y será juzgado por estas. ¿Cuál es la diferencia de los que serán juzgados si todos serán juzgados según sus obras, de su proceder, de lo que hicieron estando en el cuerpo? La diferencia es de que los primeros somos juzgados como la casa de Dios. Los que tenemos la promesa somos aquellos que aceptamos a Jesucristo, seguimos a Jesucristo e imitamos a Jesucristo. Somos juzgados bajo las promesas que Jesucristo nos hizo. Esos primeros, pero tienen que haber creído en Jesucristo como el Mesías, de haber vivido y hablado en conformidad con su enseñanza, porque son los muertos en Cristo los que resucitarán primero. Los de la segunda resurrección serán juzgados según sus obras, independientemente si creyeron o no creyeron en Jesucristo. Obviamente, el que no creyó en Jesucristo será condenado. Y ese es el privilegio que tenemos de que somos los muertos en Cristo, y los otros que no creyeron serán juzgados por sus obras, de que si creyeron o no en Jesucristo. Aquí serán juzgados por sus obras, porque habrán muchos que no conocieron a Jesucristo, porque muchos murieron en ignorancia, es decir, no supieron las normas de Dios. Y como vivieron en ignorancia, por ignorancia quebrantaron la ley de Dios. Pero Dios es un juez justo. Y en el libro de Deuteronomio, capítulo 32, versículo 4, dice de que Dios es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él, es justo y recto.
Y por esto Jehová Dios les dará la oportunidad a los que estuvieron en ignorancia de elegir por el conocimiento y tomen la decisión de si aceptan al Dios verdadero o si se niegan a aceptar su señorío, del cual será su decisión. En el libro de Levítico, capítulo 4, versículo 27, dice: si alguna persona del pueblo pecare por yerro, es decir, sin conocimiento, pues no tendría conciencia de ese pecado y por lo tanto no se le culpaba, por cuanto no lo sabía, porque ignoraba de que esto era pecado. Sin embargo, cuando llegaba a entender y aprender por el conocimiento de la verdad, y lo llevaba a arrepentirse y de llevar un sacrificio. Miren la diferencia que hay cuando, o la responsabilidad que hay cuando tengo conocimiento acerca de la ley de Dios. Esto es muy importante, porque una cosa es no tener el conocimiento y otra muy diferente es tener el conocimiento pleno de la voluntad de Dios, de sus leyes, de sus normas, de sus estatutos, de sus mandamientos. Y quienes conocen la voluntad de Dios y pecan aún así, ya es muy difícil para que obtengan el perdón de Dios, porque lo están haciendo con el conocimiento. Ahora, Dios es justo y por lo tanto, esa persona que no obtuvo el conocimiento de la verdad, ese pecado Dios no lo tiene en cuenta, porque fue por ignorancia. Pero si se entera de la verdad, tiene que arrepentirse. Así como lo dice el libro de los Hechos, capítulo 17, versículo 30. Pablo dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres y en todo lugar que se arrepientan. Jehová Dios en su justicia le dará una oportunidad a aquel que por hierro, es decir, por ignorancia, no conoció la verdad. Dios en su justicia lo mide con la vara de ignorancia del hierro y le da una oportunidad diferente de aquel que ya conoce la verdad. Solo en el día del juicio se harán manifiesto muchas cosas. Todos los secretos saldrán a la luz. El verdadero juicio justo y real lo hará Dios. Hay muchas cosas secretas y cada uno le dará la cara a Dios, según nuestras obras, en la medida del peso de la ley de Dios. Si somos hallados justos al ser sopesados, estaremos en el libro de la vida. Ahora, aquellos que no conocían la ley de Dios, pero sus obras actuaron en armonía con la ley de Dios, serán justificados por sus obras. Pablo lo dijo en la carta a los Romanos, capítulo 2, versículo 14. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. En cambio, los que tuvieron la ley y actuaron en contra de ella, no serán justificados por ignorancia, del cuando estén ante el trono blanco. Digan, de que lo que hicieron por ignorancia, esa regla de la ignorancia, no nos cubre ni a usted ni a mí, que hemos conocido la palabra de Dios. Y no es así, porque la palabra de Dios dice en Juan capítulo 8, versículo 32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Por eso, al obtener el conocimiento, adquirimos una responsabilidad para con Dios, porque de esto depende. Si actúo conforme a la voluntad de Dios, seré justificado y alcanzaré la vida eterna por misericordia. Pero si obtengo el conocimiento y peco con el conocimiento, no seré justificado en el día del juicio. Así que, mis amados en el Señor, es muy importante tener en cuenta nuestra responsabilidad cuando adquirimos el conocimiento, para así actuar conforme en la voluntad de Dios. Que la palabra de Dios corra y sea glorificada.